En este primer diagrama, pues vamos a ver cómo hacer la primera parte que vimos en la clase, ¿no? Que sería las formas o el tamaño. Entonces vamos a elegir primero el tamaño que queremos que tenga nuestro diagrama, ¿no? O sea, de la altura total. Entonces yo elijo esto. Entonces nada más como para no perder, me voy a poner una línea vertical. Eh, una vez que hicimos esto, vamos a elegir más o menos dónde es la mitad de todo esto. Vamos a usar el proporcionador, más o menos decir ahí es, ¿no? Vamos a cerciorarnos. Ahí está, aproximadamente ahí. Y si lo ponemos aquí, vemos que no. Entonces es un poquito menos, ¿no? Vamos a decir que aquí. Tomamos esa medida. Ahí está. Lo tomamos aquí. Y ahí está aproximadamente. Está aquí. Ok. Entonces, ya que tenemos la mitad, vamos a olvidar un poquito esta mitad de aquí. Vamos a trabajar en la mitad de aquí. Vamos a dividir en tres partes iguales esto, de aquí para arriba. Entonces, eso no lo hablamos muy bien en la clase, lo de las proporciones, pero pues de una vez aprovechamos, ¿no? Más o menos voy a decir que es aquí, por decir, ¿no? Vamos a ver. 2 y a ver, 3. Bueno, no está mal, ¿no? Está un poquito más arriba. Ahí, un poquito más arriba. Ahí. Entonces ya tenemos dividido en 3 tercios, sería 1, 2, 3, 3 partes iguales. ¿Ok? Entonces de entrada, esta parte de aquí va a ser la caja torácica. ¿Ok? Ya tenemos aquí la caja torácica. Que sería esto, de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces este tercio de arriba sería la cabeza con el cuello. ¿No? ¿Cómo vamos a determinar la cabeza del cuello? Bueno, una manera muy fácil es sacar la mitad de esto, de ese tercio de ahí. Yo voy a decir que es aproximadamente ahí. Es la mitad. Y luego sacamos la mitad de esto, de este tercio aquí abajo. Ahí, aproximadamente. Y esto es la cabeza. De aquí a aquí. ¿Ok? Entonces voy a dibujar la cabeza. Procuro que esté igual, ¿no? Lo que elija de este lado tiene que estar de este lado también. Ahí está. Ya que tengo eso, voy a sacar la mitad de aquí, de este tercio para acá. ¿Se recuerdan que hicimos primero esta marca? Desde aquí a aquí saco la mitad. Es aquí. Hago una línea. Porque vamos a hacer lo que hicimos en clase, ¿no? Que era atravesar de aquí del centro, aquí, una línea. Bueno, de hecho era, perdón, es aquí, a la línea a esta línea de aquí. Entonces en sí era en base, no tenía que ni haber sacado esta, con que hubiera sacado esta, ¿no? Ya la tenía ahí. Y aquí está. Y hago lo mismo a este lado. ¿No? Entonces tiene que atravesar por esta esquina aquí. Este es el punto que tiene que atravesar con este.
Aproximadamente me va a dar el ancho de la caja torácica. Que más o menos lo que viene a ser es aproximadamente el ancho de la cabeza dos veces. Entonces, si lo veo aquí, se pasa por un poquito y aquí se pasa por un poquito. Entonces, más o menos es porque este no lo hice igual de ancho, ¿no? Pero más o menos aproximadamente para que vean. ¿Ok? Entonces, simplemente la medida es 2 anchos de cabezas. Ahí está. Entonces, pero esa medida la saqué fácil, nada más pasando por aquí, ¿no? La línea. Y ahí ya me dio esa medida. Y otra buena noticia, esta parte aquí donde está este tercio es donde termina bueno, espera el cofis, ¿no? Y la ventaja de todo esto es que lo mismo ancho que tiene la caja torácica es lo que tiene la pelvis. Entonces, lo único que voy a hacer es bajar esto. Lo bajo. ¿Ok? Y saco la mitad de esto y esto. La mitad es aproximadamente aquí. Y ahí tenemos la altura. Entonces tiene que ser aproximadamente la misma altura de la cabeza. Y un poquito más nos faltaba, ¿no? Entonces un poquito más de la... Es un poquito más de la mitad. Más o menos. Pero la mitad es una buena medida, ¿no? Ok. Ahora, de esta medida que tengo aquí, voy a sacar primero la mitad y luego otra vez la mitad. Atravieso una línea por aquí. ¿Ok? Pongo aquí circulito por esa línea y ahí es donde van a conectar las piernas. Va a sobresalir un poquito nada más de eso y como inclinándose hacia abajo. Y de ahí simplemente voy a hacer lo que hice la vez pasada, ¿no? Que era la manera simple. Bueno, voy a tratar de sacar la imagen esa, ¿no? Entonces, si nos queremos más o menos poner la posición neutra en la que está con los pies un poco más abiertos, lo iba a hacer yo con los pies un poco más juntos. Entonces, lo único que voy a hacer es que de aquí de la pierna, pues no de aquí de la pierna para acá, tengo que sacar la mitad primero. Desde donde están las piernas, vamos a decir que es aquí. No, es un poquito más. Vamos a decir que es aquí. Ahí está. Aquí donde están las rodillas. Y si yo divido esto en 3 partes iguales, vamos a decir que es ahí. Probablemente sea más. Menos, como aquí. 1, 2, 3. Ahí está. En 3 partes iguales. El último tercio van a ser los pies. ¿Ok? Lo único que va a hacer, entonces dijimos que las rodillas eran aquí, ¿verdad? Están las rodillas. Vamos a hacer algo, vamos a aprovechar la imagen esa que está ahí y vamos a ubicar más o menos. Lo pueden hacer con un triángulo o con un círculo,
con lo que quieran, nada más para ubicar más o menos a la misma distancia aquí. La rodilla, ¿no? Y para poder lanzar esto. Entonces recuerden que el fémur, que es el hueso de la pierna, tiene una inclinación hacia adentro. Hago lo mismo a este lado, aproximadamente. Y de aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer una línea diagonal así. Una línea diagonal así. Y vamos a conectar una línea que baje por aquí. Lo mismo. Y aquí vamos a hacer como una especie de triángulo. ¿Okay? Y los brazos, pues como habíamos dicho, como aquí nos quedó un poco más ancho de lo que nos quedó, el círculo va a quedar por dentro. ¿Okay? Bajamos el húmero, que es el hueso del brazo, y quedamos que con donde termina la caja torácica, ¿no? Ahí está. Y de ahí, si recuerdan, era un poco salido, aunque aquí tiene el brazo, está girando el brazo, está en pronación, se le llama así pronación al movimiento, o sea, si estamos con el pulgar hacia afuera del cuerpo, supinación, y al hacer esto, estamos haciendo la pronación. Los dos huesos que tenemos aquí en el antebrazo, unos encima, arriba del otro. Así están los huesos paralelos y así se cruzan. Entonces él está levemente en supinación, está con una posición así. Eso sí no lo vamos a hacer igual porque me interesa más que chequen ustedes aquí esta característica del hueso, que es como que sale hacia afuera. ¿Ok? O sea, viene como así y esta parte del brazo tiene una característica como que sobresale para acá. Entonces me parece más importante eso que tratar de hacerlo igual. De hecho podemos hacer un brazo así y el otro igual que la imagen para que en supinación. Entonces lo único que vamos a hacer es simplemente vamos a poner ahorita así y aquí lo que va a pasar es que ya no se va a sentir este desfase, se va a sentir menos. ¿Okay? Ese es el resultado porque el hueso está girándose, entonces el volumen se hace más por acá. Entonces vamos a, aquí se están encimando, no se hace más grueso, simplemente se enciman. Y si recuerdan, con el hueso del inicio del fémur, hueso de la pierna, ahí es donde ahí llegaba ese hueso del brazo, ¿no? Y con la mano, aproximadamente a un tercio, si dividimos en tres partes iguales aquí, más o menos como aquí es donde la mano llegaría, ¿no? Con los dedos abiertos. Obviamente aquí tiene los dedos de otra manera, entonces aquí voy a hacer simplemente esto. Es una especie de acomodo, ¿no? Entonces, esto sería la estructura. Aquí están nuestras tres cajas. Como les digo, este quedó un poco más ancho de lo que normalmente quedaría. Usualmente las cajas quedan un poco más delgadas. Pero como la cabeza es más ancha que larga, como yo hice mi cabeza, entonces obviamente el cuerpo me quedó un poco más ancho, ¿no? Pero no pasa nada, las proporciones están bien. Alguien con una cabeza diferente, una cabeza más alargada, me va a quedar con el cuerpo más alargado, porque nos estamos basando en cabezas para sacar toda la proporción. Entonces recuerden las características que deben de tener nuestros, pues este dibujo simple o este esquema es que se tiene que ver proporcionado, se tienen que ver los tres volúmenes, que sería la cabeza,
está el otro. Y aquí está el tercero. Okay, entonces esto sería lo que tenemos que encontrar en una segunda etapa de nuestro dibujo gestual. Ok, entonces nada más es como el diagrama de frente. Como un dato extra, voy a hacer un paso más, lo que seguiría de esto, para que empiece a tomar un poquito más sentido a lo que está pasando ahí. Entonces lo que pasa ahí es que creo que la manera más simple es tomar la medida de aquí a aquí y bajarla, ¿no? Es esa. ¿Okay? Entonces aquí voy a hacer una especie de circulito que la mitad va a estar arriba y la mitad abajo, ¿no? Y la única razón por la que estoy haciendo eso es porque voy a hacer, la manera más simple es hacer una línea simplemente así como en diagonal que represente las clavículas. Esta línea tiene que llegar a donde está este círculo, pero no encimarlo, ¿ok? Hago lo mismo a este lado, arriba de donde está ese círculo. Podemos tomar como referencia hasta donde está el triángulo, ¿ok? Y ya que hicimos eso, vamos a sacar aproximadamente la mitad de esto. A partir de aquí. Que sería básicamente otro de estos, ¿no? ¿Está? Porque la caja torácica pues mide dos medidas del cráneo, ¿no? O esta, como lo quieran ver. Una, dos. Okay, entonces la primera va a estar aquí. Hacemos un triangulito. Aquí bajamos con una especie de flechita. Y aquí podemos hacer, pues la manera más fácil es atravesar esto así, ¿no? Y más o menos como a un tercio del brazo. O sea, de esta parte del brazo, si lo dividimos en tres partes, aproximadamente ahí. Ahí. Vamos a conectar así y así. Así y así. ¿Okay? Lo otro sería de esta parte de aquí, lo que sería la pelvis. Vamos a hacer un punto que esté de donde está esta de las piernas, un poquito abajo, a la mitad de eso, que sería esto. ¿Okay? De las piernas para acá sacamos la mitad y de aquí vamos a subir más o menos donde está esta esquina que es aquí del pectoral. Bajamos como una pequeña línea que baje, lo mismo a este lado. ¿Okay? Y sería de esto que está aquí, de aquí a aquí, a la mitad. Ahí va a tocar ese punto, ahí va a tocar ese punto y vamos a hacer, pues la manera más fácil es hacer como una especie de ¿no? Algo así. Y este simplemente va a subir así, acá. ¿Okay? Entonces ahora de aquí vamos a bajar hasta acá. Una especie de triángulo.
Tenemos la simetría. De donde está la caja, aquí se alcanza a ver todavía la caja, ¿no? El espacio que hay entre el medio, ahí va aproximadamente el ombligo. ¿Okay? Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a redondear esta parte que quedó aquí de sobra de la caja, vamos a redondearla un poco, que se haga como redonda hacia aquí, que se haga como redonda hacia acá. ¿Ok? Y aquí simplemente vamos a conectar esto y aquí vamos a hacer esta especie de curva, ¿no? En los hombres es típico que aquí se acumula grasa. Entonces nada más hacemos esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí, justamente en el modelo, es donde la ropa interior que tiene empieza a girarse y llega hasta este punto, precisamente. Ahí está. Y si quieren, para ubicarse más fácil, pues aquí es donde iría este pezón, aquí es donde iría este pezón. Ok, entonces aquí nos falta una partecita. Vamos a hacer un nuevo punto que este está un poco abajo, debe estar un poco más arriba. Ok, entonces entre la clavícula, que quedó un poco más arriba, y vamos a hacer uno en medio de esos dos. O sea, no abajo, simplemente en medio, y va a sobresalir un poquito aquí. De donde está la bolita, va a sobresalir, que es el olecranón, la parte de la escápula, la que viene por atrás. ¿Ok? Es lo que hace que el brazo se mueva. Esta es la parte que conecta con la clavícula, pero esto está por atrás. Esta es la parte que alcanza a salir aquí, pero está por atrás. Entonces, eso está arriba de la bolita, eso es importante. ¿Por qué? Porque a partir de este es donde vamos a conectar ahorita el músculo del brazo, del hombro, del deltoide. Entonces, se podría decir que el torso ya tenemos información suficiente, ¿no? Podríamos hacer más detalles, pero así lo vamos a dejar. No queremos meterle mucho. Vamos a trabajar el cuello, ¿no? Entonces, aquí a la cabeza, pues está cuadrada, necesitamos darle forma. Vamos a elegir el ancho, no voy a entrar aquí mucho a proporciones de cabeza, nada más elijan la mandíbula. Y a partir de esta línea hacen como un tipo recorte, ¿no? Algo así. Y vamos a bajar de este punto hacia ese circulito que tenemos aquí. Lo mismo este punto hacia ese circulito, el esternocleidomastoideo. Y de ahí bajamos una que baje un poco más vertical, ¿ok? Un poco más vertical. Ok. Pues ahora, aproximadamente de donde está el mentón, un poco más abajo en el caso de él, como entre la mitad de donde está el mentón y este círculo. En algunos casos las personas son más musculosas, esto puede ser más arriba, ya depende del modelo. Pero en el caso de él es aproximadamente ahí. Entonces más o menos con la mitad van a empezar a conectar el trapecio, que es un músculo triangular que se conecta con el olecranón, que es este pedacito. Por eso les digo que es muy importante la ubicación. Lo mismo este lado hacia el olecranón. Ahí está. Ahora, del olecranón se conecta el deltoide. Vamos a conectar el deltoide una vez, que es el músculo del hombro. De donde marcamos esto, o básicamente de la medida del húmero, que es esta parte del hueso arriba del brazo, saquen la mitad aproximadamente. Ok, esto va a variar en las personas, pero aproximadamente es como la mitad. Aquí lo pueden sacar así. Lo que sí es un poco más abajo de este que pusimos, del pectoral, ok. Y simplemente van de aquí, del olecranón,
van a empezar a bajarlo así y va a envolver aquí, va a conectar con esa parte del brazo, más o menos como la mitad, les digo. Entonces baja el olecranón así como en caída y de ahí conecta con la mitad del húmero del hueso del brazo. Ok, bueno, entonces ya ahorita se podría decir que tenemos, bueno, y aquí podemos subirlo. Si ven la clavícula, si lo dividen en 3 partes, lo largo de la clavícula, de aquí a aquí, de aquí a aquí, sería como una, ahí está, 3 partes. No, 2, 3 partes iguales. Desde donde está la última parte de aquí, de ahí van a conectar con el deltoide, o sea, con este que acabamos de hacer. El último tercio lo conectan. Ahí está. Y ya tenemos el deltoide o el músculo del hombro, ¿no? Ahí está. Entonces todo lo que es la parte del torso, pues ya está, se podría decir. Entonces, las piernas probablemente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, si entramos a anatomía, ¿cómo lo podemos hacer para que no esté tan, cuando entra en anatomía y que esté simple? Ok, bueno, aquí, donde estaba esta parte, donde está conectando aquí donde llega la parte de abajo, ¿no? De la ropa interior aproximadamente, vamos a poner un punto y ese punto lo vamos a bajar así y va a llegar hacia esta marca que está aquí. ¿Ok? Esta marca que hicimos como por dentro de la pierna. Hacemos lo mismo de este lado. Entonces, de esta parte de aquí sube y llega hacia esto, ¿no? Entonces esto lo estoy haciendo nada más como para no tener que entrar a explicar los músculos anatómicos y eso. O sea, es como que es algo más complejo. Entonces simplemente que conecte con este, que conecte con este. Y de aquí vamos a hacer como una especie de triángulo que va a llegar hacia esta esquina de aquí del... De hecho, voy a bajar un poquito más. De donde está esta parte del hueso de la pierna. Se llama trocánter. Abajo de eso hacemos como un tipo corazón o algo así, ¿no? Ahí en su caso está quedando muy caderón, ¿no? Porque como les dije, por la cabeza cuadrada que hice, quedó más ancho. Entonces, para evitar que se vea así, le voy a rebajar, a pesar de que sí están esos músculos ahí, pero los voy a hacer un poco más delgados, se podría decir, para que no se vea así. ¿Ok? Es un poco más parejo. Okay, entonces, ahora sí, lo mismo, pero ahora un poco más parejo, ¿no? Y ahí está. Ahora sí. Y sería una especie de donde está el trocánter, este hueso, el círculo, vamos a hacer una segunda curva. Esa segunda curva va a llegar aproximadamente como a, yo diría que como la mitad de la rodilla por acá, bueno, de la rodilla a esta parte de aquí, ¿no? Aproximadamente. Y de ahí va a entrar al lado de este círculo, ¿ok? Tiene que ir entrando así, pero va a entrar del lado, ¿ok? Lo mismo este lado, que salga de ese hueso, de esa bolita, hasta este punto y después de este punto, de lado. ¿Ok? Entonces, ahora, esta diagonal que hice aquí es para esto. Va a bajar aquí y va a hacer una curva que va a llegar con esta, ¿ok? Es lo mismo de este lado.
está la diagonal, hace esta curva y sale por este lado. Aquí voy a bajar una línea un poco más vertical, lo mismo de este lado. Y en este ángulo o en esta diagonal, de donde está el círculo, voy a hacer como esta especie de curva. Hago lo mismo a este lado, sale donde está esa una curva, se va directamente hacia el pie, y de este lado hago lo mismo, pero un poco más abajo. Okay, entonces voy a bajar por aquí, y aquí está la parte más extendida de esta curva. Fíjense cómo esta parte va a estar más abajo. ¿Okay? Entonces aquí hago lo mismo, viene por aquí y hago lo mismo. Aquí falta todavía un grupo de músculos. De aquí lo voy a conectar hacia arriba. De aquí lo voy a conectar hacia arriba. Voy a poner donde iría aproximadamente el short. Un poco más parejo. Okay, entonces aquí simplemente voy a bajar y aquí está como, van a ser como un ángulo así. Este ángulo es importante. Y vamos a hacer un triángulo simplemente para los pies. No nos vamos a complicar mucho la vida ahorita con eso. Pues nada más vamos a hacer un triángulo. Ahí está. Y de este lado lo mismo, pero a lo contrario, ¿no? Okay, y aquí obviamente va a ser un poquito más porque no le puse genitales, ¿no? O sea, no los consideré ahorita. Y ya con los genitales esto va a llegar un poquito más abajo. Ahí está. Voy a oscurecer esto nada más para que... Okay. Si en algún momento llegamos a anatomía, les voy a explicar bien todas qué son estas curvas y por qué hicimos esas curvas y ese tipo de cosas. Ok, ahí están las piernas, faltarían los brazos. Entonces, también para no entrar en muchos detalles, lo que vamos a hacer aquí con el brazo es que vamos a agarrar esta parte que es la más extendida del brazo, ¿se dan cuenta? Y vamos a hacer como una especie de curva hacia acá. De este lado no, porque el brazo está en otra posición, ¿no? Pues en este caso la curva va a ir un poco más, no es igual que eso, ¿ok? Vamos a bajar de manera como inclinada, aproximadamente como la mitad, y de ahí va a bajar. Vamos a hacer una especie de U aquí, y aquí viene la parte importante, va a sobrepasar esa curva que hice primero, ¿ok? Va a sobrepasar. Vamos a hacer esta forma aquí, que es como un tipo diamante. Y aquí, pero también el eje tiene que estar como en caída, ¿no? Tiene que ser así. Entonces, esta punta está aquí, esta punta tiene que estar más abajo. Ahí, y se va hacia esa esquina que sobresale.
y aquí cuadrado, ¿no? Así como está. Aquí, ¿qué nos falta? Nos falta el dorsal, que sería un músculo que está amarrado aquí también al húmero y que conecta con la caja torácica, acá en la parte de abajo, por atrás. De una vez conectamos el dorsal, aunque aquí casi no se va a notar por las cuestiones estas. Y aquí es un poco diferente. Aquí este bulto se ve un poquito más, que es el tríceps. Viene para acá, la doblez del brazo. Aquí ya viene el bíceps. Y de aquí tiene que salir, más o menos como en el último tercio, si dividimos en tres esta parte de aquí, tiene que salir un grupito, que sería esto, ¿no? Estos músculos que están aquí, pero que van a estar un poco más encimados. Aquí un poco más abajo, ese ángulo, como lo habíamos manejado acá de este lado, y de ahí hacia la muñeca que termina de manera como cuadrada. Entonces aquí lo que se siente es lo que es el torso, nos quedó más ancho que en la imagen de referencia, ¿no? Pero es por lo que les comentaba que la cabeza está un poco más cuadrada, entonces nos queda un poco más así. Entonces, eso es como, también podría ser como una tipo lección o algo así. Si depende cómo esté nuestra cabeza, si es como alargada, el cuerpo nos va a quedar un poco más alargado si nos basamos a las proporciones de la cabeza, ¿no? Que es como hice esto. Es una cabeza más alargada, es un cuerpo más alargado, más delgado. Una cabeza más cuadrada va a tener un cuerpo como este, que es más como un tanque, ¿no? Pero como les digo, estas son cuestiones que, por ejemplo, si se dan cuenta en la imagen, los, los pezones irían un poquito más adentro, irían como aquí. Eso sería la reducción que tendría que hacer yo aquí para, para que quedara igual a la imagen, ¿no? Porque como les digo, todos los cuerpos son diferentes. Entonces, si vemos el dibujo, el diagrama, y vemos a la fotografía, se parecen. O sea, sí se parecen, se ven como medidas realistas y sí se parecen, pero hay pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias es precisamente la particularidad de esta persona. Entonces, lo que yo haría sería comenzar con un diagrama así, antes de irme a los músculos, o sea, lo que sería la primera parte, y de ahí vería el modelo y ajustaría. Por ejemplo, haría un poquito más delgado esta parte aquí, y haría un poco a lo mejor la rodilla, dependiendo como sea la persona, y de ahí ya haría esta parte después de eso, ¿no? Ajustaría el diagrama al modelo. Entonces aquí lo que puedo hacer es a lo mejor un poco más ancho el brazo para que compense un poquito parte aquí. A lo mejor sí podríamos un poco más delgado aquí, ¿no? Vamos a mover un poquito las proporciones, pero se puede hacer. Entonces simplemente hacemos esto. Se ajusta el modelo y ya, no pasa nada. Miren. Y ya con eso se empieza a parecer un poquito más al modelo que estamos viendo ahí. Ya con eso un poco más delgado. Y otra cosa, que son un poquito más para acá, quiere decir que el pectoral es un poquito menos para acá. Ya son cositas. Aquí bajar un poco o la parte de abajo del pectoral que no lo había puesto. Y ya con eso se va a sentir que el pectoral llega un poco más abajo y que se parece. No había puesto todavía ese plano, pero sí aquí hay un plano, ¿no? del pectoral abajo. Y ya con eso pues ya se ajusta. Y entonces ya por último, pues manos no, porque como lo hice aquí, les digo, las manos ya es otra cuestión y tomaría mucho tiempo. Nada más los voy a remarcar aquí.
la cabeza nada más. Vamos a darle forma. Ya tenemos esto. ¿Está? Cuello un poco más delgado nada más también. Aquí están las cejas. Entonces de aquí sería el lado de la cabeza. Lado de la cabeza. Los ojos. Hacia el mentón. Para dividir los planos frontales de la cabeza y los planos laterales. Aquí es la base de la nariz. Vamos a ponerle un poquito la barba esa que tiene para que vea un poco parecido. Bigote. Aquí está la nariz. Le abriré algo aquí. Y pues las orejas, ¿no? Recuerden el promedio entre la base de la nariz y las cejas y los ojos, ¿no? Más o menos como ahí. Vamos a hacer el cabello una vez así. Entonces le vamos a añadir un poquito de masa arriba para el cabello nada más. Me irían las cejas. Quiere la otra ceja. Los ojos irán aproximadamente aquí. Bien, pues borro lo innecesario. No vamos a marcar esto aquí. No hace falta marcar todo lo que habíamos hecho. Y nada más con que sugiramos estas líneas, estas dobleces, y es suficiente. Se va limpiando. ¿Okay? Ten en cuenta, ya quitando las líneas se ve un poquito más realista. Entonces sería, lo llevamos de más, ¿no? No lo que ocupan hacer, nada más. Lo importante hasta la primera parte, la segunda parte, si la quieren hacer, nada más como ejercicio háganla, no es necesario. Nada más quería que vieran cómo es que este punto que estamos haciendo nos va a llevar a, o sea, lo podemos llevar más allá y nos va a dar resultados, las proporciones, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte del video. En una segunda parte del video vamos a ver ahora sí lo gestual, ¿no? Entonces, nada más como un recordatorio un poquito, vamos a extender esto para acá. La cabeza, vamos a extender esto para acá, ahí está lo alto de la cabeza.
la caja, aquí todavía queda evidencias de la caja, hasta aquí, y la pelvis, que sería de aquí, aquí. Entonces nada más como lo que habíamos visto, una manera simple de hacer esto es así, a la altura, la saqué con eso, obviamente es un poco más cuadrado. Esto es lo que sería de la columna vertebral, de la cervical, y de la torácica obviamente iría así, hasta aquí, hasta donde termina el tórax. Esta parte sería la parte lumbar. ¿Ok? Entonces, la caja del tórax, recordemos que está como acostado hacia atrás. ¿Ok? Es una caja que está acostada hacia atrás. Y la pelvis es una caja que está acostada a lo contrario, ¿no? Es el perfil. Tenemos el centro aproximadamente. Serían los pies. Aquí estarían las rodillas. Entonces, ¿dónde estaría aquí el hueso del? Aquí está el hueso de la pierna, el canter. Ahí lo acomodamos y de ahí, de perfil, podemos ver que este hueso va como hacia enfrente, un poco. Aquí tiene una especie de, bueno, aquí en la rodilla, hay una estructura que bueno, no va a entrar mucho detalle ahorita. Aquí tenemos esta curvita que se ve que lo pusimos aquí en diagonal, aquí va como hacia abajo. Y siguiendo este sentido como gestual, llega para acá y aquí está el pie. Ok, entonces el brazo, aquí está el circulito del brazo, aquí está. Aquí suavemente lo voy a hacer hacia atrás, coincide con, ahí está el codo, el antebrazo, aquí está, y la mano. Vamos con esto. La mano llega aquí. ¿Ok? Entonces ya nada más tendría que hacer, por ejemplo, aquí la escápula. ¿Se acuerdan que les dije de este pedacito aquí, el cranón? Ese lo traspaso y está aquí. Aquí está el cranón. Y baja la escápula aproximadamente aquí donde estaba el esternón. Está más o menos ahí. Y de aquí conecta con la clavícula que va hacia acá, ¿no? La clavícula va hacia abajo. Ahí está. La clavícula conecta con el cranón. Vamos a hacer esto aquí. La columna. Vertical.
Entonces, así como también de manera muy rápida, en esta parte de aquí, podemos hacer esto. Es el círculo, para no entrar en detalles. Aquí, aquí, y la pelvis para acá. Voy a bajar el glúteo mayor que va a conectar acá abajo de la pierna. Ahí está. ¿Qué sería esto? ¿Recuerdan? Lo extendemos y aquí está. Ya que está ahí, se regresa hacia la pierna. Aquí, bíceps femoral. Y de aquí, esto es lo que tenemos acá. Donde llega el pico, ahí. Okay. El músculo, okay, abdominal conecta de aquí y baja hacia acá. Okay. Pectoral y aquí, y como dijimos, se va hacia el primer tercio del húmero. Vamos a darle algo de volumen. Está. Aquí está el serrato, que es un músculo que viene aquí aproximadamente. Está debajo de la escápula, viene debajo de la escápula. Es como un abanico. Más o menos ahí es donde conecta. Y por aquí viene lo que sería el que está conectado también aquí al húmero. El oblicuo que va a bajar así, pues oblicuamente, y conecta con esto. El oblicuo. ¿Okay? Aquí decíamos que de este tercio conectado al deltoide hacia un tercio, digo a la mitad del brazo, y la otra parte del deltoide conecta a esta parte de la escápula o el omóplato. Pues ahí se forma. El bíceps está aquí abajo. El tríceps lo vamos a alcanzar a ver aquí. Tríceps hacia el codo. Supinador largo, que es esta forma que tenemos aquí. Ahí está. ¿Qué más hace falta aquí? Así muy marcado, ya casi nada. De aquí en esta parte de aquí abajo aquí puede ser así. Realmente tiene como unos músculos, pero no vamos a marcar más de lo necesario, ¿no? Sería el cuello. Bien. Esternocleidomastoideo hacia acá, hacia la clavícula y la cabeza. Okay. A la frente, base de la nariz. Entonces, si aquí es la base de la nariz, aquí está el cráneo. Okay. A la mitad de esto, un poquito atrás de la parte más alta del cráneo, y vamos a bajar una línea que baja así como en diagonal por acá para sacar la mandíbula, y atrás de eso y de la base de la nariz a la ceja sería la oreja. Bueno, ahí estaría ubicada aproximadamente, ¿no? De la parte de abajo del cráneo. Aquí la diagonal para ceja, y de aquí nos vamos hacia
el mentón, hacemos con ese ritmo, y nariz, a la base de la nariz. Bien. Oral. Y aquí vamos a poner el short. Bueno, entonces sería un perfil. Entonces sacamos las proporciones, ¿no? Con este. Y pues sí, así sería. De perfil. De espalda sería lo mismo, nada más que obviamente pues, cambiarían las formas, pero sería absolutamente la misma proporción. Ok, entonces hasta aquí llega esta parte y la parte gestual la comparto en otra segunda grabación.